Y sin duda la jornada de movilización registrada este miércoles en el país, particularmente en la capital, ha sido el tema del día. A lo largo de este día jueves, por supuesto, reacciones desde distintos sectores. Vamos a abordar este tema precisamente con la asambleísta Alexandra Ocles, quien también es una de las coordinadoras del movimiento Alianza País. Asambleísta, bienvenida. Gracias a ustedes, buena tarde. ¿Cuál es el balance que se hace respecto de lo que se vivió ayer? Belkis, yo diría que tanto la una marcha como la otra son absolutamente legítimas, es decir, la ciudadanía tiene derecho a la protesta, como también tiene derecho a resistirse, y creo que ambas marchas han significado eso. Por un lado, protestar según las centrales sindicales y todos los movimientos sociales que estuvieron en torno a la marcha que se dirigió a San Francisco. Por un lado, resistirse aparentemente ante las políticas del gobierno y ante distintos temas como el Código de los Trabajadores, y nosotros en cambio resistirnos desde lo que significa la militancia de Movimiento País, quienes militamos en la Revolución Ciudadana, resistirnos a regresar a un país sin institucionalidad, a un país en donde cada uno podía hacer lo que quería sin que nadie tome en cuenta esos aspectos, a un país sin regulación, en donde pequeños grupos tienen el poder y no las grandes mayorías. Pero una protesta con argumentos. Digo esto porque desde el Frente Unitario de Trabajadores en principio se rechazaba este contenido del borrador del Código del Trabajo. Sin embargo, no es una propuesta definitiva que aún no se tramita en la Asamblea. Así es, Belkis, y eso creo que es importante recalcar a la ciudadanía, es decir, no hay un proyecto definitivo del Código del Trabajo, hay una serie de insumos, hay un borrador que sirve precisamente de eso, de insumo para la discusión. Y hay otros temas, por ejemplo, hoy había una reacción, un Twitter que decía, frente al alza del gas, frente al alza de los combustibles, frente al alza de otros productos, rechazamos al gobierno, es decir, alza del gas, ¿en dónde? No se ha discutido. Alza de combustibles, ¿en dónde? Que me digan en qué país están, porque si es están equivocados. Aquí no se ha discutido en ningún momento el alza del gas. Sí es cierto que habrá que discutir más adelante si hay posibilidad de seguir manteniendo el subsidio al gas, por ejemplo, pero no pueden decir que por esas razones marchan. Entonces, los argumentos son fundamentales, que nos cuenten cuáles son las razones reales por las cuales han decidido marchar. No son las que han planteado, no son las que han posicionado en la ciudadanía. Esos sí son argumentos para confundir, para mentir y para desinformar. Lo que ha pasado entonces, frente a eso, sí nos resistimos. No queremos volver a ese país, no queremos volver a ese tipo de liderazgos. Creo que es importante colocar propuestas y yo ratifico la necesidad de dialogar. Y creo que en eso siempre hemos estado abiertos desde la Asamblea Nacional y también dentro del movimiento y como gobierno. Lo que de alguna manera se solicita es que sea un diálogo franco con posturas claras. Eso se pretendía el día de ayer desde los trabajadores, un diálogo con el gobierno para llegar a acuerdos, de ser el caso, en el marco de esta construcción del Código del Trabajo. Pero nuevamente los argumentos eran falsos, por tanto el presidente fue muy tácito en eso al decirnos que no dialogará con una ausencia de argumentos reales, ¿cierto? Y eso creo que es importante decirlo. Lo que están manifestando, sus planteamientos no son reales, no concuerdan con la verdad, por tanto, dialogar en términos de falsedad me parece que es irracional. La jornada al final no terminó tan pacífica. Pudimos observar que se registraron hechos de violencia, particularmente en los exteriores de 2 colegios de la capital. Esto ha sido motivo de reacción desde por parte de diversos actores. Y básicamente lo que los estudiantes rechazaban era este posible incremento a la tarifa de los pasajes. Sin duda, Belkis, creo que es un tema de mucha preocupación. Bueno, nuevamente protestar es válido y es legítimo, sin embargo protestar en base a falsos argumentos me parece, como dije antes, irracional. De todas formas, lamentamos mucho la actitud de varios estudiantes. Se dice que hay gente infiltrada y es posible, digo, así han funcionado históricamente, como dice el presidente, los tirapiedras y otros actores sociales que pretenden generar caos en nuestras ciudades. Lamentamos mucho los daños. Ojalá también de esos daños se hicieran responsables quienes fueron los promotores de la marcha del 17S, como la han denominado.
Respecto de esta concentración que tuvo lugar en la Plaza de la Independencia, hay quienes dicen que se trató de un festival de música. Es cierto que hubo música, hubo artistas, pero ¿qué fue lo que básicamente se defendió allí? Bueno, básicamente defendimos nuestro proyecto político, defendimos el proceso de la revolución ciudadana, lo que ha generado en el entorno al país, los cambios que se han hecho en nuestra sociedad. Creo que hoy tenemos un Estado absolutamente garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y frente a esos nosotros sí defendemos y celebramos los cambios fundamentales que este país ha vivido en los últimos años. Creo que eso para nosotros es fundamental. Por tanto, lo nuestro no era una protesta, era una forma sí de celebrar esos cambios, de celebrar y de ratificar el compromiso con la revolución ciudadana y lo que eso le significa a la gente. Pero se dijo también que era una suerte de intento para frenar estos intentos, valga la redundancia, desestabilizadores. Así se lo dijo desde el gobierno. Es decir, creo que siempre hay que estar pendiente de esos temas, siempre este tipo de acciones generan unos posicionamientos políticos. Que digan que esta marcha ha sido ciudadana y no política es un error. Fue también una marcha política y en eso no hay que cerrar los ojos. Fue una marcha política con ciertos intereses. De hecho, muchos de ellos han manifestado en estos días que seguirán promoviendo este tipo de marchas y eso sin duda confunde a la gente y genera desestabilización. Se ha hablado inclusive de una huelga nacional. Así es, y por tanto ese es un aspecto en el que hay que estar pendiente para saber quiénes promueven este tipo de acciones en el país, quienes pretenden que la situación política en nuestro país se complique y caiga en una suerte de un escenario complejo para la gobernabilidad. Yo creo que eso sin duda hay que frenarlo, pero hay que frenarlo con argumentos y por eso siempre han estado abiertas las puertas al diálogo. Yo me mantengo en que este es una revolución de ciudadanos, así nació y así tiene que seguir. Seguramente también nosotros a la interna deberemos profundizar mucho más el diálogo con algunos sectores que en el camino, por algunos desacuerdos, se han ido alejando de este proceso y hay la posibilidad de acercarnos y hay que apostar por eso. También se ha mencionado, particularmente desde los sectores de la oposición, que lo que se produjo el día de ayer evidencia un debilitamiento, un desgaste político por parte del gobierno. Bueno, depende desde dónde lo miren. Yo diría que lo que se produjo ayer es, como manifesté al inicio, una marcha también de protesta y de resistencia frente a lo que otros pretenden hacer, que en realidad no le conviene al país. Yo diría que el gobierno de la Revolución Ciudadana sigue manteniendo su fuerza y sigue manteniendo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso la participación de miles de militantes que estuvieron ayer en la Plaza de la Independencia. Eso, como digo, ratifica nuestro compromiso con la revolución, ratifica nuestro compromiso con un país incluyente, con un país que genera oportunidades, con un país que le ha puesto, que ha cuadruplicado el presupuesto o la inversión en educación, que ha aumentado el presupuesto en salud, que ha abierto oportunidades para los estudiantes y que sin duda pretende que este sea un país, y ya está, como hemos visto en el escenario internacional, un país referente para la región y para el mundo. Gracias. La presencia del asambleísta Alexandra Ocles, aquí que nos ha acompañado en el noticiero de nuestra asamblea y quien ha hecho un balance respecto de lo que fueron las movilizaciones registradas el día de ayer en el país, particularmente en la capital. Es tiempo de una primera pausa, amigos, no se vayan, enseguida continuamos con más noticias.